Me gustaría saber qué dice la Biblia sobre los tatuajes. Muy interesante pregunta, pastor. Muy interesante, sí. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, el único texto que yo conozco en la Biblia está en Levítico. Levítico 19 y el versículo 28. Así que vamos a leer el versículo, a ver qué es lo que dice, y luego vamos a ver si hay un principio involucrado aquí. Levítico 19 y el versículo 28. Y vamos a pedirle a Daniel que por favor nos lea ese versículo. Muy bien, Levítico 19, 28 nos dice: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Creo que el texto está claro, ¿no? Especialmente, alguno podría decir, bueno, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Bueno, yo no estoy haciendo eso. Pero luego, la segunda parte del versículo dice, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Entonces, creo que en principio no debemos tatuar el templo del Espíritu Santo con toda clase de tatuajes. Es interesante que la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo creo que si Dios hubiera querido que tuviéramos tatuajes, nos hubiera creado con tatuajes. No debemos desfigurar el cuerpo poniendo tatuajes. Ahora, algunos arguyen que el Señor Jesucristo tiene un tatuaje. Entonces vamos a examinar ese versículo, Apocalipsis 19. Es interesante cómo la gente usa la Biblia para justificar lo que hace. El asunto de los tatuajes no se originó en la iglesia, sino en el mundo. ¿Ve? Es como la música. Aquí podemos introducir la idea de la música. Hay ciertos estilos musicales que no fueron creados para la iglesia. Para adorar. Por ejemplo, el jazz, el reggaetón, la salsa, el merengue. Esa música fue hecha en el mundo secular, para fiestas, para bailar. No fue creada esta clase de música en la iglesia. De la misma manera, los tatuajes no es que la gente fue a la Biblia y dije, ay, pero si la Biblia dice que debemos tener tatuajes. No, se origina en el mundo y luego entonces muchos cristianos importan la práctica del mundo a la iglesia. Y queremos buscar versículos en la Biblia para justificarlo. Exacto, como se hace para guardar el domingo, como se hace para comer lo que queremos, beber lo que queremos, porque la gente dice, bueno, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, así que puedo comer y beber lo que yo quiero. Es un problema serio cuando vamos a la Biblia para comprobar lo que nosotros ya creemos y lo que nosotros queremos hacer. Así es. Y yo creo que el caso de los tatuajes es un ejemplo. Ahora, ese texto que mencioné está en Apocalipsis 19 y el versículo 16, donde dice, hablando de la segunda venida de Jesús, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, tiene un tatuaje en el muslo, según esto, donde dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo que necesitamos entender es que esto está hablando en lenguaje simbólico. Simbólico. No es que Cristo tiene un tatuaje. Los muslos tienen un significado especial, simbólicamente hablando. Es donde está la fuerza de la persona. Ahí mismo en ese capítulo dice que viene con ojos como fuego. Correcto. Dice que le sale una espada de la boca. Viene vestido en un traje lleno de sangre. Eso no va a venir así. Todos son símbolos. Exacto. Así que Jesús no tiene ningún tatuaje. Lo importante es el significado del símbolo. Y si razonamos de esa manera, entonces diríamos que la marca de la bestia también es un tatuaje físico en la frente o en la mano y que el sello de Dios es un tatuaje físico en la frente de los que creen. Y muchos cristianos creen eso. Y muchos cristianos creen Muchos eso, cristianos creen que les van a poner a uno un tatuaje en la frente. En la frente. Pero en realidad detrás de la frente está el lóbulo central. Y allí vienen todas las decisiones, los pensamientos, el razonamiento, el contacto con Dios.
Así que no es que el sello de Dios va a ser un sello literal que se pone, o un tatuaje literal que se pone, sino que es una señal espiritual de a quién somos nosotros Amén. leales. Amén. Y esto va, el principio que vemos acá entonces, como dijo el pastor, es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y no solamente debemos tatuarlo, sino que el versículo decía no hacer rasguños. Hay una práctica muy común hoy entre los jóvenes cuando están tristes de cortarse y hacerse rasguños. Y el versículo también habla acerca de eso. Nuestro cuerpo hemos sido comprados por sangre. Y no tenemos la libertad de dañar este cuerpo que el Señor nos ha dado porque le pertenece a Él. Sí, la Biblia dice, no sois vuestros. Así que tenemos que cuidar lo que es de De Él. lo que es de Él. Es como, por ejemplo, si tú tuvieras un BMW nuevecito y yo te lo pido prestado Me lo... y lo rayo por todas partes y te lo devuelvo, ¿tienes derecho de reclamar? Claro, Claro, porque es- ese no es mío, exacto. es tuyo. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros raspamos el cuerpo y maltratamos el cuerpo que es de Él, que nos lo prestó? Creo que De la Dios misma manera, no aún acepta más. eso. Sí. Ok, aquí hay una pregunta muy, muy buena que surge de vez en cuando. La envía David Bonilla González de Guayaquil. Esta es la pregunta. Estoy estudiando la adoración a Dios. He podido comprobar cuán importante es para el tiempo final la reverencia y el modo, aquí viene la clave, en que es dirigida la adoración. Sin embargo, hay un solo pasaje de la Biblia que me causa problemas. Se encuentra en Salmo 150 y habla principalmente de la adoración en el santuario. El versículo 4 menciona la danza y el 5 menciona los símbolos resonantes. Me gustaría saber cómo defender el tema de la música tomando en cuenta estos pasajes. Gracias por su programa y espero que me ayude. Dios lo bendiga. Esa pregunta es tan difícil que se la voy a lanzar a usted. Muy bien, vamos a hacer lo mejor que podamos para responder a esa pregunta. Como dijo el pastor, es una pregunta difícil. Y el hermano está citando el Salmo 150, así que comencemos allí, en el Salmo 150. He escuchado personas que justifican el baile con el Salmo 150 y volvemos a lo mismo que dijimos ahora en los tatuajes. A veces queremos buscar en la palabra del Señor cosas que justifiquen nuestros placeres y nuestros gustos no santificados. Así que en el Salmo 150 es un salmo de adoración donde vemos continua alabanza al Señor. Y a partir del versículo 3 vemos que el salmista hace referencia a varios instrumentos musicales. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Bueno, en una ocasión yo escuché una explicación muy interesante, no necesariamente esa es la que yo creo, pero la persona que explicaba este texto decía que en el contexto vemos acá es una lista de instrumentos musicales, pero de repente sale la danza, que está muy fuera del contexto de los instrumentos Correcto. musicales. ¿Ok? Vemos en la danza. Pero hay algo de cierto en eso. La palabra para danza en el hebreo, la palabra majolé o majol, esta palabra aparece 6 veces en las Sagradas Escrituras y en la mayoría de veces no hace referencia como tal al baile, sino hace referencia a la alegría de adorar a Dios. Por ejemplo, en el Salmo 30:11, ya vemos un paralelismo hebreo muy, muy hermoso. El Salmo 30:11 que se utiliza la palabra majolé, que es la que se traduce aquí como danza. El Salmo 30:11 nos dice la palabra del Señor: has cambiado mi lamento en baile, y ahí está la palabra, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces en el paralelismo hebreo vemos que lamento
se compara con cilicio, baile, se compara con alegría. O sea, no necesariamente son el tipo de bailes que nosotros vemos hoy. Es una expresión de alegría. De júbilo. De júbilo, muy bien. En el Salmo 149:3 también vemos que se utiliza esa misma palabra. El Salmo 149, el versículo 3, muy parecido a lo del Salmo 150. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. ¿Okay? Vemos aquí también en el contexto de la adoración. Ahora, hay uno que me gusta, los otros los encontramos en Jeremías 31, 4 y 13, eso no lo voy a leer, pero voy a leer el de Lamentaciones, porque, como sabemos, el libro de Lamentaciones fue escrito en un periodo de suma tristeza del profeta Jeremías por la desolación de Jerusalén. Y en Lamentaciones capítulo 5, versículo 15, nos dice Jeremías aquí, aquí vemos la misma palabra, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza, la misma palabra, se cambió en luto. Paralelo a gozo. A gozo, paralelo a gozo. Entonces yo veo más esta danza, no como la danza que queremos hoy nosotros practicar basada en este texto, sino como una expresión de gozo a Dios con el toque de instrumentos, con cánticos de alegría. Sería parecido al júbilo de David. Correcto. Cuando trajeron el arca a Jerusalén. La gente usa eso para justificar el baile, pero David era saltando de alegría, podríamos decir. Sí. Más bien que un baile romántico, que la gente usa eso para hablar de bailar secularmente. Yo lo que le digo a la gente es, bueno, si tú quieres usar eso para justificar, entonces la próxima vez que traigan el arca a Jerusalén, tú puedes hacer lo que hizo David. Ahora, en cuanto al uso de los instrumentos. Muy bien. Hay un punto muy importante, y es que los instrumentos que se usan en una sinfónica muchas veces son los mismos instrumentos que se usan para música mundana. Por ejemplo, la trompeta puede tocar jazz, como en New Orleans, pero la trompeta puede tocar también himnos sagrados. Así es. Los tambores se usan en una sinfónica, también, que es música perfectamente apropiada, generalmente música 4x4. Pero también se pueden usar los tambores para tener mucha síncopa, demasiado ritmo. Y yo siempre he dicho que si la música te mueve del cuello para arriba, es buena. Si te mueve del cuello para abajo, es problemática. Muy bueno. Entonces, el hecho de que se mencionen todos estos instrumentos no significa que la gente estaba teniendo, digamos, como una fiesta. Porque los instrumentos se pueden usar bien o se pueden usar mal. Como en la ocasión de Nabucodonosor. Exacto. Que usó instrumentos que vemos que se usaban en el santuario, algunos de esos instrumentos. Exacto. Pero él los usó, los mandó a tocar de tal manera que hiciera que la gente se postrara ante la imagen. Exacto. O sea, la música debe ser rítmica, pero no debe predominar el ritmo, ni debe predominar la síncopa. A veces, aún en la buena música, hay una porción que es sincopada, pero es solamente para romper la monotonía, pero no digamos, de la música. Así que, en realidad, el uso de los instrumentos no justifica en ningún sentido el tipo de música que muchas veces se usa hoy en día en la iglesia. Y claro, tenemos el testimonio del Espíritu Profecía. En Mensajes Selectos, tomo 2, ella habla de un campestre que se realizó en el estado de Indiana en el año 1900, en septiembre de 1900, a donde dice que había vocerío, había danza, y ahí no está hablando de alegría, está hablando de baile. Y dice también que los instrumentos se tocaban con un ruido aturdidor que anulaba el efecto del mensaje del tercer ángel. Es decir, nuestro culto de adoración no debe centrarse en la música. La música es el apoyo del sermón, no el sermón el apoyo de la música. Así es. Por ejemplo, a mí me invitaron a predicar en una iglesia de habla inglesa aquí en nuestro campo.
Y llegué a las 10 de la mañana, a las 11 empezó el culto y hubo un grupo de alabanza que cantó 1 hora, hasta las de 11 a 12. Y cuando llegaron las 12, el pastor me dice, bueno, pastor, ahora usted tiene 15 minutos para predicar. Entonces yo le dije, yo no puedo predicar el sermón en 15 minutos. Y prediqué mi sermón de 1 hora, nadie se fue. Entonces, a veces la música suplanta el mensaje. El centro del culto debe ser el mensaje, Amén. no la música. La música apoya el mensaje, no viceversa. Prepara el espíritu para... Exacto. Y también después que se predica el sermón, fortalece en el corazón de la gente, alabando lo que escucharon en el sermón. Pero el sermón tiene que ser central. Y por eso es que en nuestras iglesias adventistas, ¿cuál es el mueble que está en el centro de la plataforma? El púlpito. En algunas iglesias hasta han quitado el púlpito. Sí. Es solamente un escenario. En la iglesia católica, ¿qué está en el centro de la plataforma? El altar. El altar. Porque el sacrificio de la misa es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, en la iglesia adventista, el púlpito está en el centro, por la sencilla razón de que la predicación es central en la iglesia adventista del séptimo día.